El tiempo es tuyo, siervo. Dios te bendiga mucho. Estamos Es un pasados. honor estar aquí contigo. Les iba a decir buenos días, pero es buenas tardes. Tenía la impresión de haber estado aquí en la mañana, pero no. Fue que en mi congregación nosotros tenemos el culto. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Es un privilegio estar aquí en esta linda congregación, celebrando los 12 años de aniversario. Es un privilegio muy, muy grande el poder estar y haber recibido la invitación a través de los apóstoles Jorge Manuel Reyes, su familia, el pastor Hugo Araiza, también su amada esposa y todo ese lindo liderazgo, ¿verdad? Amén, que he escuchado que todos han sido parte de esta bendición grande. 12 años se escucha fácil, como lo hemos escuchado desde el principio, pero son años de trabajo, años de esfuerzo, años de dedicación y años de sembrar también, porque la obra del Señor requiere todo eso también. Amén. Para nosotros es un privilegio muy, pero muy especial el estar aquí con ustedes en esta región de Portland, Oregón. Había estado un poquito más arriba, pero no aquí. Es un privilegio muy lindo, ¿verdad? Somos pastores de la iglesia La Cosecha, Los Ángeles. Estamos ahí ya por 24 años pastoreando. Tal vez en el ministerio unos 35 años de servir al Señor en diferentes áreas de ministerio. Y ahí estamos ya por mucho tiempecito sirviéndole al Señor y también siendo parte de esa cosecha, porque creo con todo mi corazón de que los tiempos se están acortando y que vienen los mejores tiempos para la iglesia. ¿Cuántos podemos decir eso? Vienen los mejores tiempos para la iglesia, tiempos de cosecha, tiempos de ver la manifestación de Dios en sus vidas y en la congregación también. Muchas gracias por invitarnos, Pastor Hugo, su amada esposa, su madrecita. Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno. Mi voz como que está más fuerte. Dios bendiga a cada uno en esta hermosa tarde. Yo a veces digo mañana porque se me conecta mi antenita para allá, pero estamos tarde. Pero le doy gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Especialmente dándole la gloria y la honra a Él, porque Él es el merecedor de todo. Nosotros en esta tierra pasamos de paso, vamos de paso. Estamos sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón. Han sido tiempos buenos y tiempos difíciles en el servicio al Señor. Yo creo que todas las iglesias pasamos por procesos así. Pero lo que yo le insto a usted como iglesia, como pueblo, establezcase, afírmese, asegúrese de estar en un solo lugar, porque los tiempos están cambiando y hay tiempos muy difíciles que vienen, en donde usted va a pensar, ¿será verdad o no será verdad? En donde usted va a dudar. Lea la Biblia, ore, busque de Dios, véngase a la iglesia. Cuando tenga dudas, pregúntele a los pastores, pero no usted tome decisiones por su propia cuenta. Siempre es bueno que la iglesia siga adelante, que los líderes sigan adelante. Para levantar un rebaño se necesitan de líderes buenos, líderes que estén con un corazón hacia Dios, no hacia lo que están haciendo, porque todos hacemos algo para Dios, pero hacia Dios directamente. Lo que yo hago es para Dios. No espere el galardón aquí en la tierra, el galardón lo vamos a tener en el cielo. Aquí en la tierra a veces pasamos desapercibidos, pero eso no importa. Acuérdese que es el Señor que a nosotros nos toma en cuenta. Es el trabajo, todo lo que usted haga para Dios es muy importante, hasta de recoger la basura hasta servir aquí en el púlpito. El que sirve en el púlpito no está agarrando un mejor galardón.
¿verdad? Porque a veces hay algunos que quieren servir en el púlpito para showing off, para hacerse ver más grandes. Y el que recoge la basurita lo hace con todo su corazón. Entonces Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él y solo para Él. Amén. Hermanos, les insto que sigamos buscando del Señor, porque si usted se descuida va a debilitar. Todo mundo debilitó Elías cuando entró a la cueva. Se debilitó, ¿por qué? Porque pensó que solo él estaba. A veces pensamos que estamos solos, pero Dios está con nosotros el primero. Y de ahí está toda esta familia, porque si usted es en realidad cristiano, la familia del Señor es su familia. Amén. Dios me los bendiga. Yo aquí le voy a dejar a mi esposo que les trae la palabra. Agradezco a los pastores, al apóstol Jorge Mario, su amada esposa, Ana Pati. Dios les bendiga a cada uno. Sí, gracias por habernos permitido estar aquí. Dios les bendiga, que Dios los siga usando grandemente. Vamos a orar para que Dios levante esta obra, para que Dios siga ministrando cada familia de este lugar. Dios les bendiga. Muchas gracias. Ahorita que la pastora Raquel hablaba, se me dio a la mente el concepto, es un principio, un concepto de decir, muchas veces los pastores decimos, vengan a la iglesia. Y ese concepto pareciera que fuera de nosotros, pero no, el dueño de la iglesia es Cristo. Es decir, que cuando nos congregamos, estamos haciendo lo que exactamente el Señor desea, que tengamos que venir delante de su presencia, porque Él es el que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Muy bueno, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Dios habló a mi corazón y hay una palabra de Dios para la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10, verso 14. Vamos a estar hablando en esta mañana sobre las cualidades del cristiano. He escuchado estos días, así como estaba bajito, se está bien. He escuchado estos días que el día viernes se habló sobre la administración, un lindo tema precioso. En la mañana se habló el sábado sobre la alabanza, ¿verdad? Ese taller muy lindo que se trajo también. En la tarde fue un fórum preciosísimo, el que estuvimos escuchando a través de los apóstoles Jorge Mario y su amada esposa. Lindo ese fórum, una enseñanza muy preciosa, apóstol, lindo. Y ahora el Señor me habló de que veamos algunas características importantes que Dios quiere que terminemos nosotros con broche de oro, por supuesto dándole toda la honra y la gloria a nuestro Padre, reconociendo que cada vez somos mejores en Él y que cada momento el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Este versículo que vamos a leer es un versículo muy conocido por todos, San Juan capítulo 10, verso 14. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Dice la escritura, vamos a leerlo aquí en la pantalla. Yo soy el buen pastor. Escuche eso. ¿Quién es el buen pastor? El Señor. El libro de Hebreos dice que Él es el pastor de los pastores. Él es el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Dios, el Señor, nos conoce por nombre a cada uno de nosotros. Y Él sabe de lo que usted tiene necesidad en este día. Desde que usted entró por esta puertecita, el Señor sabe cómo está tu vida. El Señor sabe lo que quiere hacer en tu vida. Dice la palabra, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué lindo. ¿Cuántos sabemos que es bueno escuchar la voz del Señor también? Cuando escuchamos la voz de Dios tiene dos significados. El primero es darnos siempre guianza, pero el segundo también es muchas veces encauzarnos al propósito de Él. ¿Sí entiende lo que es encauzarse al propósito? Es decir, si estamos fuera del propósito, meternos al propósito y entender que el Señor siempre
tiene algo especial para su pueblo. Tenga la bondad de orar conmigo. Padre, gracias, oh Dios. Esta mañana, Señor, te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos exaltado, Señor. Pero en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, Señor. Padre, en esta mañana, gracias, porque desde antes que entráramos por esta puerta, usted ya conoce lo que necesitamos, Señor. Porque usted ya sabe, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento. El Señor conoce a sus ovejas y las conoce por nombre, dice la palabra. Él conoce cada uno de nosotros. David dijo en el Salmo 23, este verso es un sustantivo, escuche esto, es un sustantivo de posesión. En el capítulo 23, todos lo conocemos, versículo 1, dijo: Jehová es mi pastor. ¿Cuántos pueden decir eso? Con una propiedad, decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos podemos decir eso? A ver, repita conmigo: Jehová es mi pastor y nada te faltará. ¿Sí? Muy importante lo que declaró David. Pero asimismo también podemos distinguir a los hijos del Señor por sus hechos, su manera de comportarse, sus principios, sus valores. Y eso es lo que nos conduce a ser mejores cristianos, mejores seres humanos, todos únicos. Y por supuesto, el cristiano debe de distinguirse y ser diferente. ¿Cuántos decimos un amén? Tenemos que ser diferentes. Nuestra personalidad debe de ser diferente. Ante todo, entender también de que estamos nosotros dentro de este mundo, pero que no somos parte de este sistema de cosas también. Ahora, la Escritura nos da ciertas cualidades, y voy a tocar algunas cualidades muy importantes de cómo tienen que ser los hijos del Señor. En Mateo capítulo 10 y el versículo 42, vamos nosotros a ver la primera cualidad de la Escritura, la palabra. Vamos a leerlo. Este versículo es muy precioso, Mateo 10, 42, que vamos a ver que siempre el cristiano, el Hijo de Dios, debe de ser diferente. Se tiene que distinguir. ¿Por qué? Porque el Señor te ha puesto en un nivel de posición diferente a ti. Como hijo de Dios, como hija del Señor, usted tiene que ser diferente. ¿Cuántos decimos un amén? A eso Dios nos ha llamado. ¿Qué dice la Escritura en este versículo en Mateo capítulo 10, versículo 42? Te lo voy a leer. Y esta es la primera cualidad que nosotros como cristianos, todos los que estamos en esta casa, debemos de ser diferentes como hijo de Dios, como hija de Dios. Mateo 10, 42 dice la Escritura. Vamos a leerlo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y esta es una de las primeras cualidades que nosotros necesitamos manifestar en nuestra vida. Muy importante. ¿De qué cualidad nos está hablando? ¿Cuál es esta primera característica? Si miramos nosotros el contexto de la palabra, Mateo capítulo 10, vemos que Jesús les habló a sus discípulos. Saben que todos los que estamos aquí somos discípulos. Jesús les habló a los discípulos y el Señor les dijo en Mateo capítulo 10 y el versículo 8, qué importante es esta cualidad. Les dijo: vayan, hagan discípulos, pero también sanen a los enfermos. Sanen a los enfermos.
Y esta es una de las cualidades muy importantes que los cristianos debemos de tener donde estemos, donde lleguemos, de testificar del amor, de la misericordia de Dios en cada una de nuestras relaciones interiores o exteriores que tengamos. Es importante siempre el testificar. La Escritura dice que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y sanen a los enfermos. Qué lindo cuando vemos que esta cualidad debe de estar entre los cristianos. Qué cualidad el compartir la palabra, el que tengamos que compartir, como dice el versículo: de gracia recibimos, de gracia también nosotros damos. Hace un momentito escuché una palabra que dijo alguien: vamos a conquistar Cornelios. Vamos a conquistar Cornelios, dijo alguien, ¿verdad? Pero para eso tenemos que compartir la palabra. Para eso tenemos que llevar la palabra del Señor, que compartirla. ¿Sabe que la Escritura dice que en Hechos capítulo 1 verso 8, un texto muy conocido por vosotros, dice la Escritura que Jesús, antes de irse, les dio poder? ¿Qué les dio el Señor? Poder. ¿Para qué? Les dio poder, no para que lo tengamos solamente. Lo que sucede es que muchas veces hablamos del poder, pero no se manifiesta el poder. Y el poder se tiene que manifestar. Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén. Diga: Jerusalén es la figura de la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, la figura de la iglesia, donde Dios viene, el Señor a través de su Espíritu Santo la prepara. Bendito Dios, amén. Y en Hechos 2, 1, 2, 3 y 4 dice la Escritura que sucede un de repente. ¿Qué de repente es ese? Viene el Espíritu Santo y comienza una explosión en la iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a recibir de parte del Señor. Y dice la Escritura en ese capítulo 2, 42, 43, 44 hasta el 45, dice que por el templo y por las casas, diga conmigo: estrategia. Estrategia. Por el templo y por las casas no cesaban. ¿De qué? De compartir la palabra del Señor. La iglesia ha sido llamada, nosotros hemos sido llamados no a vivir una vida pasiva, sino que la iglesia ha sido llamada a levantarse. La primera cualidad que vemos nosotros es que la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no hablo del concepto donde estamos, sino que estoy hablando de cada uno de nosotros, porque somos, de acuerdo a Primera de Corintios, somos el organismo viviente. No sé si entiende eso. Somos un organismo viviente, amén, donde Cristo es la cabeza y Dios ha puesto muchos miembros en el cuerpo, y nosotros somos los que vamos a llevar esa palabra del Señor. Por eso la primera cualidad es: testifiquen, hablen. ¿Saben que todos tenemos un mundo sociológico? Es decir, áreas de influencia internas, externas. Bueno, le voy a hablar algunos de esos. Tu familia, tus amistades, los jóvenes. Esa es una de las cualidades que nos debe de distinguir como cristianos a todos. Es una de las cualidades para poder ensanchar, como dice la Escritura, Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda. Queremos ensanchar. Vamos a creerle a Dios, pero vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. A testificar, a compartir. Los jóvenes compartiendo, haciendo actividades para jóvenes. Las señoritas haciendo sus actividades para señoritas. Los caballeros. Y tratando de compartir dentro de esta área. Hace muchos años me recuerdo que se fundó una iglesia. Muchos años, unos 20 años. Y se fundó una iglesia donde teníamos que recibir comida. Dábamos la comida a la comunidad y repartíamos Biblias a todas las casas. Todas las casas hacíamos ese trabajo del Señor. Y esa era
una bendición muy linda, muy tremenda, el poder ver cómo muchos de ellos vinieron al Señor. Familias tocadas, comunidades transformadas. ¿Saben que dentro de Los Ángeles hay comunidades que fueron transformadas en este momento? Han habido ciudades transformadas, calles transformadas. ¿Por qué? Porque la iglesia salió del contexto de la casa y salió a compartir con esa cualidad que Dios quiere que tengamos. Amén. Le cuento algo. En mis comienzos, más de 30 años, yo fui predicador de Hollywood. Salí a predicar mucho. Miré muchas almas convertidas en el Señor. Tal vez dice, bueno, pastor, pero mire, ¿qué puedo yo decir? Hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? Tantas cosas. Lo que Dios ha hecho en tu vida, usted lo puede compartir. Levante su manita así y póngala en usted. Usted es el reflejo de Dios aquí en la tierra. Usted es. Porque podemos hablar, pero también podemos testificar con el testimonio. Testificar con el testimonio. Amén. ¿Verdad? No estamos aquí en la iglesia y cuando salimos ya estamos diferentes. Lo tenemos que testificar, tenemos que hablar. Esa fue la primera cualidad. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, el versículo 8: sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echan fuera demonios. De gracia recibid, de gracia hemos de dar. ¿Cuántos decimos un amén? Ahora tienes que dar de gracia de lo que Dios te ha dado. Amén. Y que cada una de estas sillas puedas decir, vamos a orar y vamos a traer una alma para la gloria del Señor. Había un pastor allá por el año 78 en el país del Salvador, que fue llamado de Guatemala al Salvador a fundar una iglesia muy grande. Y dice que en sus comienzos eran como unos 20 y era un local gigantesco para unas 800 personas. Y el pastor decía, ¿cómo están, hermanos? Levanten su mano. Y todos levantan la mano. Y los que están atrás, no había nadie. Pero él estaba hablando, profetizando. Él estaba diciendo las cosas que no son, que como que si fueran. Hablando de lo que habría de venir. Hablando de aquellas cosas que el Señor va a hacer en el camino. Porque cuando Dios tiene un propósito con su iglesia, el Señor lo cumple. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? No importa el tiempo que tenga que pasar. Mire, hermano, muchas veces pasamos por esos procesos. Todos pasamos por procesos. Jesús pasó por el proceso en el Getsemaní. Sus lágrimas eran como gotas de sangre. Getsemaní, ahí estaba el Señor. Sí, haz, Señor, que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Todos pasamos por esos procesos. Amén. Pero lo lindo es que no nos quedamos en ese proceso, sino que somos como lo que dice el proverbista: mas la senda de los justos es como ¿qué? Como la luz de la aurora, que va ¿qué? De aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Vamos a pasar por esos momentos difíciles todos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted ya solo por eso ya no va a seguir. No. Es cuando más tiene que buscar del Señor. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Pablo? Pablo, hablamos muy bonito de Pablo, pero Pablo tiene un contexto de servicio extraordinario. Dentro de los apóstoles sin vientre apostolar, no tuvo vientre apostolar. Se le conoce como el apóstol por revelación.
Tremendo, ¿va? Pero dentro del contexto y de la vida de Pablo, cuando dice Pablo, estoy seguro que mi Dios, oiga, ¿con qué declaración? Ahora, este es un contexto porque Pablo había pasado por diferentes etapas en su vida. Pablo se había pasado por naufragios, por hambrunas. Aún Pablo experimentó cuando todos lo dejaron solo a él. Pero eso no quiere decir de que Pablo se quedó en el proceso. Pero Pablo tenía la seguridad de que Dios estaba con él y que la palabra que Dios le había dado se va a cumplir en tu vida. No importa lo que se levante, no importa lo que venga, Dios va a cumplir, bendito su nombre, esa palabra, porque se han dado muchas promesas en la congregación y Dios la va a cumplir, bendito sea su nombre, amén. Dios la va a cumplir. Pero mientras, dijo alguien, ¿verdad? Trabajando pero con el mazo. ¿Cómo se dice? Está bien así, decir así, trabajando pero con el mazo dando. Es decir, que no sea por negligencia de nosotros, sino que sea que porque Dios quiere que trabajemos. De hecho, la escritura dice, la mano del diligente es bendecida, del que trabaja es bendecida. La primera cualidad que quiero compartirte en este día es una cualidad que tiene que ver con que compartas la palabra. Yo me recuerdo allá en la década del 80, cuando a su servidor lo lanzaron a predicar. Ahí sí que fue por misericordia. En un módulo dentro de una cárcel, donde lo primero que vi me asusté. Pues con Ambier. ¿Qué pasa aquí? Sí, y comencé a ver ahí bodybuilders salir. Pero cuando me dieron la mano, Dios te bendiga, hermano, sentí aquella bendición de parte del Señor. Y ahí estando ahí le dije, Señor, ¿qué quieres que predique? Ahí, así. Y Dios me dijo así: habla de lo que yo he hecho en tu vida directamente. Y yo me recuerdo que esa tardecita le hablé a ese pueblo, a esos que están ahí internos, pero que muchas veces son más libres que los que están afuera. Escuche esto, yo lo vi, lo viví, y muchas cosas que no puedo decir porque son muy graves. Lo viví. Y cuando hice el llamado, ¿cuántos quieren entregarse a Cristo? Y pasaron 11 personas. Y por ahí me dijo uno, no te olvides de mi Jaina, me dijo. Ese es un slang Spanish, slang English. No sé si algunos lo entendieron, pero. Y le dije, sí, vamos a orar. Amados, esa primer cualidad es importante. Hechos 1:8, Jesús nos dio la autoridad. Levanta tu manita. ¿Qué tienes? Di conmigo, autoridad. Autoridad. Un joven recién convertido, él escuchó solamente en la iglesia que alguien andaba ungiendo a los enfermos. Tomó ese versículo de Santiago, agarró el bote y se fue al hospital, recién convertido. Y esto es algo verídico. Los enfermos se comenzaron a levantar. Los enfermos comenzaron a salir de sus habitaciones porque le creyó al Señor. Muchos comenzaron a ser libres. Muchos comenzaron ¿a qué? A sanar, porque él creyó la palabra de Dios. Fíjese, le voy a dar otra idea. Allá en la década del 70,
tal vez 60, 70, 80, yo vi retirar a un ministro que fue conocido en Latinoamérica, pero específicamente en la República de El Salvador. Se le conocía como el hermano Pablo. Dos americanos que se fueron jovencitos, dejaron su universidad, se fueron jovencitos y dieron su vida en el país de El Salvador. Y ellos fueron los que transformaron el evangelio. Ve que el americano toma la palabra y se va. Y en la culminación de su llamamiento, él dijo lo siguiente, y a mí eso me tocó mi corazón. Dijo: hoy en día muchas personas andan hablando de que te tiro el manto, recibe esto, recibe el otro. Y dijo: yo no te voy a decir eso, yo solamente te voy a decir la voz que escuché, la voz del Señor que escuché, que fuera y compartiera el evangelio. Y esa voz fue la que transformó la bendición, las bendiciones, y esa voz fue la que hizo cosas grandes en ese país. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces somos muy místicos. Diga, místicos. Mistificamos los conceptos de la palabra, ¿verdad? Es como una vez un hermano dijo: si Dios no me revela, tengo que ir a predicar. No, testifique, es un mandato. Hable, comparta la palabra. Estaba un hermano costarricense. Yo me relaciono con mucha gente. Eran las 2 de la mañana. Te digo: voy a orar. Revélame, esa es tu voluntad, Señor. Y una moto, entró la luz de una moto. Es tu voluntad. Y era el reflector de una moto. Y él pensó. Fíjate que muchas veces mistificamos los conceptos espirituales. Y el Señor es tan sencillo en la palabra que lo único que el Señor desea son dos cosas. Número 1, que le creamos, y número 2, que tengamos que obedecer su palabra. Bendito su nombre. Y el Señor se compromete a cumplir lo que está en la palabra, porque es su palabra. Él se compromete en esas cosas. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, mistificamos los conceptos y decimos: Señor, me tiene que hablar, que decir. Señor, si yo no miro tu gloria. Y ya está con nosotros la gloria de Dios. Dele gloria al Señor en este día. Vamos a ver la segunda cualidad rápidamente. Rápidamente, la segunda cualidad. Mateo capítulo 10, verso 42. Vamos a ver este versículo lindo. Ya les di Mateo capítulo 10, 42. Bien. Bueno, veamos este otro versículo. Muchas gracias a la joven que nos está transmitiendo. Bendiciones. San Juan capítulo 15, 4. San Juan capítulo 15, versículo 4. La escritura nos habla aquí que Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Permanezcan. En otra traducción de la palabra dice permanezcan. En la Biblia contemporánea al día, permanezcan ¿en qué? ¿En quién tenemos que permanecer? En Él. Una promesa: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amado, esto nos habla de la figura de la iglesia, de permanecer. Sí, no solamente de venir esporádicamente, sino que o de tener una experiencia momentánea, o de tener una experiencia solamente en el momentito. ¡Qué bendición! Pero cuando salimos de la puerta, ¿qué pasa? Le voy a decir algo que pasa en Los Ángeles. Le dicen uno: pastor, estoy con usted hasta el final. Y son los primeros que se van. Eso es allá, no acá. Aquí creo que todos están con el pastor. I can see. Puedo ver
muchas cosas, pero no te lo digo. ¿Verdad? Estamos como ¿quién? Lucas capítulo 21, como Pedro, hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro había estado ya con él 3 años, pero fue desaprobado Pedro. Pedro, ¿me amas? Como que Dios te... ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a dar todo por mí? Todo, tu carrera, aún hasta el que no pierda su vida por mí. El que pierda su vida por mí la hallará. ¿Me amas? Yo creo que Pedro era un poquito emocional, con muchos cristianos emocionales hoy en día. Amén, amén, amén. Pero cuando salimos de la puerta, ¿dónde está Dios en tu vida? Cuando nos enfrentamos con las situaciones que se dan allá afuera, tus relaciones en el trabajo, cuando en tu casa de repente están aquellas situaciones difíciles y no sabes cómo manejarlas, cuando le das el grito y le dices: hazme las tortillas. No, hoy no voy a hablar de comida, no voy a hablar de tortillas. No, yo no quiero. I don't want to talk about it. Pero lo que te estoy diciendo es algo que vimos en el contexto de nuestra vida diaria. Diario, hermano. En donde muchas veces somos aprobados o desaprobados. Y es donde estamos frente a frente con el Señor. Y le pedimos a Dios: dame más. Y Dios dice: ¿para qué quieres más? Y mira cómo estás todavía. Allá en la congregación, no aquí. Algunos el Señor los tiene amarrados en la silla todavía. En la silla los tiene así todavía el Señor. Y no los suelta. Hasta que el Señor tenga que trabajar en ellos. Amados hermanos y hermanas, cuando permanecemos en Él, diga conmigo: hay que permanecer en Él. Permanezca en Él. No solo vivamos el momentito, la alegoría, la emoción. ¡Ay! Permanezca en Él. Mire, Pablo decía lo siguiente: Pablo, tengo dolores para que Cristo sea que, diga, formado. Por eso Efesios nos habla: para que llegues hacia la estatura del varón perfecto. Perfecto, el sinónimo es maduro. Diga, maduro. Maduro. Te podamos entender que día tras día estamos en desafíos afuera, pero más sin embargo que usted puede mantenerse en el Señor constantemente. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ver este versículo que es muy lindo. Vamos a ver Jeremías capítulo 18 versículo 1. Casa del alfarero, donde Dios trata con tu vida, pero te forma el Señor. Pastor, eso no es para mí, tiene que ser para ti, donde Dios te forma. Yo le digo a mi congregación, allá a los hermanitos lindos, preciosos, que los amo mucho, le digo: si usted viene para que yo lo forme y lo deforme, quédese. ¿Sabe lo que dijo David en la cueva de Adulán? Si vienes para ser parte de mi equipo, quédate de bendición. Porque solo con los valientes de David él pudo conquistar. Cuando Abraham subió al monte Moriah, diga, monte Moriah,
qué se dice que es el mismo monte la calavera? Es otra cosa. Se lo dejo para que lo estudie usted. Los siervos se quedaron, las asnas se quedaron, y el que subió, ¿quién fue solamente? Los hijos son de la casa, son los que suben con el padre. Muy importante. Bonito el ver, ¿verdad? Los hijos aquí. Los hijos estuvieron con nosotros en el colegio. Los hijos de la casa, los que están aquí en la casa. Dice Jeremías 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y se volvió. ¿A qué? Y volvió a hacer otra, según le pareció lo mejor que hacía. Ejemplo, donde Dios te forma, en la casa del Señor, aquí. Porque aquí Dios ha puesto un padre. No me voy a decir como alguien que dijo un sacerdote, no, un papá espiritual, un pastor. Hello. Donde usted puede venir confiadamente, donde las damas pueden venir con la pastora confiadamente, para que el pastor ore, para que les forme. Amén. Es bonito tener número, pero es bonito tener hijos también que estén con uno. 12 príncipes. Números, capítulo 12. Fueron a reconocer ¿qué? La tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? Y 10 de ellos llegaron alborotando. ¿A quiénes? Al pueblo. Ah, mira, nosotros éramos como ¿qué? Como langostas. Y ellos eran los gigantes de Anac. Pero llegaron 2. Y esos 2 hacen la diferencia. Bendito Dios, aquí hay más de 2 que hacen la diferencia. Y con 2 van a conquistar. Con 2 van a hacer cosas grandes. Con 2 van a ver la gloria del Señor. Amén. Uno de ellos dijo José, por eso Josué, en el capítulo 1 de José, fue el que Dios le dijo: levántate, ahora es tu turno. Porque estuvo a la par de su Moisés. Usted es el Moisés de esta casa, donde Dios le ha puesto a él, a su amada esposa, para que ustedes puedan venir y ser preparados. ¿Cuántos cultos tienen al día? A la semana, perdón. 2 cultos. Para que usted no falte ningún culto, para que usted reciba los discipulados. Yo no sé si tiene discipulado, pero usted habla. Para que usted pueda recibir de parte del Señor. Sí. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Diga David. Vamos a ver ese texto lindo que es muy precioso. Primera de Samuel capítulo 17. No sé si tengo tiempo ya. Termino. Capítulo 17, verso 32. Esa fue la que le presentó a Saúl. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará. ¿Contra qué? Contra el filisteo. Pero vamos a ver algo importante. Vea conmigo los siguientes versículos que están ahí en la pantallita, por favor. Todos aquí. La pantallita, ¿va? Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo ¿era qué? Pero ¿quién cree que lo puso como pastor? Era hijo de Isaí. ¿De quién era? Diga Isaí. Diga Belén. Significa casa de pan. La iglesia, la figura
donde Dios te forma, donde Dios está formando tu vida, donde vienes a recibir de parte del Señor, donde Dios te viene a dar esa bendición en la casa de pan. Tu siervo era pastor de ovejas, pero tenía un padre. No era huérfano. No era como aquellos que quieren ir a predicar todo el mundo sin haber predicado en la esquina de Cornelius. Bueno, eso no lo dejémoslo así. Hay cosas que ya Dios no me permite decir. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Quién era su papá? Isaí de Belén. Detrás, dicen algunos escritores, o algunos dichos, o tal vez algunas, detrás de las montañas de Israel, estaba ahí, con la cualidad de que el pastor tiene que oler a oveja. El pastor tiene que oler a oveja, porque el Señor conoce a cada uno de nosotros y nos conoce por nombre. Y Él sabe lo que usted y yo tenemos necesidad. Dele gloria al Señor. Pero aquí hay algo más que quiero compartirte. Verso 30 y qué, 35. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía el oso, digan, venía el oso. Cuando venía el león, el oso lo tomaba algún cordero de la manada. ¿Y qué hacía? ¿Dónde fue preparado David? ¿Sabe lo que significa el oso? No. Diga conmigo, la inestabilidad del hombre. Porque el oso cuando se para es inestable. Dios quiere que aprendas a vencer la inestabilidad y que seas una persona estable. ¿Sabe lo que es el león? No es decir que el diablo es como un rugiente, no. El orgullo. Voy a decir esto, tal vez no sé si decirlo. En una ocasión un pastor dijo a su congregación, pero especialmente a los de la alabanza, dijo: hermanos de la alabanza, Dios me dijo que se sienten, porque Dios les va a enseñar que Él es Dios, sin o con. Y cuando eso sucedió, la gloria de Dios cayó de una manera extraordinaria. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí estamos para levantar, para exaltar, para empoderar, para bendecir, para glorificar el nombre del Señor. Dios no quiere estrellatos, Dios quiere hijos que tengan esa cualidad. Y David, claro, para enfrentarse al Goliat hay que tener un contexto de vida. Lo mismo que hablamos de la preparación. Ese cántico que cantaron ustedes a último me tocó mi corazón, que quise ver su bendición, pero respeté el tiempo. Pero Dios me hizo ver a mí todo ese proceso que han pasado. Y esas promesas que están dadas en este ministerio. Y todo lo demás que el Señor va a añadir a la iglesia. 12 años se escuchan fáciles, pero han sido años de preparación, años de los cuales ya no somos iguales, años de los cuales somos bendecidos, donde usted ya no es la misma persona. Escuché en estos días a alguien que dijo: perdóname por todo lo que he hecho. Claro, nadie es perfecto. Todos pasamos por esas situaciones en nuestra vida. Pero más sin embargo, sabemos que la gracia de Dios es la que nos levanta y es la que nos ayuda a seguir adelante. Bendito sea su nombre. Qué lindo, ¿verdad? David, cuando llegó con Saúl, ¿por qué? Porque al muchachito lo miraron de ver, es un cipote, es un patojo, es un chavo, digo. Y este chavo se va a enfrentar ¿con quién? Con el gigante.
Mas sin embargo no sabían que él estaba listo. ¿Para qué? Para ser lanzado como qué, como piedra que viva. Cuando eres lanzado y eres preparado y aprendes a vencer al oso y al león. Lo mismo de Pedro. Pedro, cuando eras joven no entendías, decías una serie de cosas, pero cuando seas viejo, maduro, alguien te va a llevar donde tú no quieres. Ya no vas a ser tú, va a ser el Señor el que te va a llevar donde tú no quieres, el Señor. Porque ya dimos la estatura, ya dimos el tiempo. Dijo el pastor, de que viene, viene. Este es el tiempo que viene la bendición del Señor para la iglesia. Amados hermanos y hermanas, qué importante es permanecer en el Señor. Ve a su hermano que está solo, dígale, permanezca en el Señor. Cuando le decimos a las personas, vengan a la iglesia, no es un concepto del pastor, es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Ay, el pastor que solo en la iglesia me quiere tener. ¿Qué te tenés con el pastor? Nada. Es un mandamiento de Dios. Tercer cualidad. Romanos capítulo 13, verso 1, un texto muy conocido. Sométase toda persona. Cuando hablamos del sometimiento, Señor, Señor. La palabra Señor en el hebreo es una connotación bastante seria. A mí me causa un poquito de allá en Los Ángeles, no sé, me causa un poquito de conflictos cuando solo se repite por repetir y Dios no es Señor en la vida de las personas todavía. ¿Me explico? En una ocasión estaba en Antigua Guatemala, los amados apóstoles lindos que Dios ha bendecido, y había una guacamaya. ¿Sabes lo que es una guacamaya? Y toda la guacamaya decía lo que uno, repetía lo que uno decía. ¿Y qué tremendo? Y uno no puede solamente, ¿verdad? Dios quiere que tu corazón esté con Él. Había una señorita que fue a la iglesia del doctor Cho y le trajo una ofrenda. Le dijo, doctor, allá en Corea del Sur, quiero que Dios haga un milagro, le dijo. Y le trajo una ofrenda. Y dice que el doctor le dijo, vas a repetir por 3 meses, vas a repetir Isaías 61. Por 3 meses le dijo, lo vas a repetir. Y la hermanita comenzó a repetir y a repetir y a repetir, hasta que ella le creyó a Dios en su corazón. Se dio el milagro. Muchas veces así es decir, ¿verdad? Claro, sin menospreciar muchas veces las confesiones proféticas que hacemos, por supuesto, hay que ser muy amplio para entenderlo. ¿Me explico? Pero una de las cosas que Dios mira es tu corazón. Fíjese que yo pude entender algo cuando fui a uno de los países, dicen algunos europeos, dicen algunos que son del Medio Oriente. Yo entendí algo muy importante. Para ellos el dinero no es el problema. Ellos se fijan más en el corazón de la gente que en el money. Dice, este tiene un buen corazón. A este lo queremos, tiene un buen corazón. Porque en el corazón del corazón salen todas las intenciones del alma. Hello. Por eso, qué importante es que usted le permita a Dios que trabaje en su vida. Qué importante es que usted permita que el señorío de Cristo, Romanos 13:1, el señorío de Cristo esté en su vida.
¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Tu nombre ya no será ya hijo de Jonás, se llamará ¿qué? Pedro, roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la Hades no prevalecerán sobre ella. Por eso, primera de Pedro capítulo 2 dice: somos como casa espiritual y como piedras vivas en la casa del Señor. Porque el escultor de escultores, el que está formando tu vida, para que Él se centre, para que Él se siente en el centro de tu corazón, Él forma tu vida, ¿verdad? Que algunas veces las piedras, ¿cuántos han visto los ríos caudalosos? Así se dice, ríos caudalosos. Y dentro de las piedras encontramos piedras pomas, encontramos piedras puntiagudas. Hello. Es una analogía de lo que es la iglesia. Pero encontramos también piedras que puliditas, como la que agarró David. ¿Para qué? Para lanzarla. ¿Me explico? Es donde Dios quiere hacer dentro de ti y formarte, y que ese señorío de Cristo pueda manifestarse en tu vida. Bendito sea su nombre. Que el señorío de Cristo pueda estar en ti. Es que cuando Pablo dijo aquella palabra, muy fácil decirla, pero muy difícil vivirla. Ya no vivo yo, sino que Cristo, fíjese, ¿sabe lo que significa Cristo? Ungido de Jehová. Cristo, Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, el ungido de Jehová. Sino que Cristo viva en mí. Qué importante es que el señorío de Cristo esté en nosotros. Amén. Que en todo lo que hagamos, que en todo lo que tengamos que decidir, que tengamos que someter toda nuestra vida al Señor. Bendito su nombre. ¿Cuántos decimos un amén? Señor, es tu voluntad. Señor, le digo, vamos a orar. Una vez una hermanita me dice: mire, pastor, voy a comprar una casita. Está bien. ¿Dónde la va a comprar? De aquí, le dijo, a 3 ciudades de Los Ángeles. ¿De verdad? ¿Ya le consulta al Señor? No, me dijo, la voy a comprar. Compró su casita, está bien. Pero ella nomás vino a la iglesia. Y el motivo de la casita no fue eso, sino que fue para que se divorciara de su esposo. Por eso hay que buscar la dirección de Dios en todo. Proverbios dice: no te apoyes en qué, en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en qué, hermano, en todos tus caminos. Reconócelo al Señor en todo lo que hagas, en todo lo que digas, porque Él es el que te va a bendecir y el que te va a abrir puertas. Bendito sea su nombre. Él es el que va a estar contigo y el que te va a abrir sus bendiciones. Reconócelo en todo. Que uno quiere las cosas muchas veces a través, como que fueran en microwave. Uno pasa por el drive-thru. Can I order number 5? Can I order chicken nuggets? And that's it. Y te lo dan en 3 minutos. Y creemos que las cosas de Dios son así, de esa manera, ¿verdad? Pero no. A la medida como usted se va entregando a Dios, a la medida como le vamos entregando nuestra vida al Señor, esa medida como el Espíritu Santo va obrando en ti. El Espíritu Santo va manifestándose en tu vida y vienes a ser diferente. Y lo lindo de esto es que la gente puede ver en ti el cambio, el señorío de Cristo. Eso era lo que sucedía en la iglesia de los Hechos del Espíritu Santo, pongámosle, no de los apóstoles, del Espíritu Santo, que el Señor añadía a los que habían de ser salvos, pero era por la unanimidad que había, por el testimonio poderoso, por la unción que había. La gente llegaba y se convertía. Bendito su nombre. Amén. ¿Cuántos decimos un amén? Démele un aplauso, Señor.
Jeremías capítulo 29, versículo 13. Veamos por favor, algo más. Ya vamos a terminar. Y esto es importante porque debe de ser una búsqueda continua. No solamente cuando hay eventitos bonitos. Ahí en Los Ángeles hacía eventos, la iglesia llena, pero después de eso, ¿qué pasó? Una búsqueda continua. Diga conmigo, búsqueda continua. Apoyando, estando juntos con el pastor, los pastores, levantándole las manos al pastor. Pastor, ¿qué necesita? Las damas, pastora, ¿en qué le podemos ayudar? Una búsqueda continua. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todo lugar a donde os arrojé, dice Jehová, os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿De qué nos habla la palabra? De buscar su presencia continua. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, aquella mujer que vino y estaba en Sunén. Diga Sunén, que se le conoce como la Sunamita. Me parece que este es un varón que de Dios, pero no quiero que se quede solo esporádicamente acá. ¿Entienden ese concepto? No quiero que solo estén esporádicamente. Quiero que ese varón se quede temporalmente, se quede con nosotros, bendito. ¿Sabe cuál es la figura de ese varón? Diga cuál. El Espíritu Santo. Que se quede permanentemente. Y le dijo a su esposo: invirtamos, porque eso requiere que también exactamente, hermanita linda, inversión. Me parece que es un varón santo de Dios, pero no lo queremos esporádicamente, sino que queremos que se quede con nosotros, porque vamos a hacerle un aposento, bendito sea su nombre, amén. Una búsqueda continua de los hijos del Señor. ¿Para qué? Para que podamos cultivar la presencia del Espíritu Santo en nuestras congregaciones, bendito sea su nombre, y que se pueda manifestar, que cuando venga uno enfermo y entre por esa puerta sea sano, bendito su nombre. Entrando por la puerta y que recibe el toque de Dios. ¿Puedo decir algo a los servidores? Con el permiso. El servir a Dios como servidor no es solamente estar parado, es estar lleno de la unción. Porque desde el momento que una persona entra y usted hace este contacto, usted le transmite la unción y la bendición. Hello. Y si usted dice: si así es la entrada, ¿cómo no será la predicación del pastor Hugo? ¿Cómo no será la gloria de Dios? ¿Cómo Dios no la va a rescatar a usted si Dios tiene misericordia de su vida? Por eso Dios la trajo usted aquí. ¿Cómo no será si de la entrada, de la puerta, está la unción? Yo estuve en un lugarcito que al nomás entrar la gente: ¿y qué le pasa aquí? No, usted no está borracho. Es la unción del Señor. A entrar. Claro, me gustó el texto que dieron, que dice la palabra, que usted lo dio mucho, que el Espíritu Santo es dado de acuerdo a la medida de fe a cada uno de nosotros. Es decir, los ministerios tienen diferentes características, pues, cunas diferentes, ¿verdad? Por eso uno no puede ser igual que el otro. Todos tienen una cuna diferente, una característica diferente, y tal vez esta era una característica diferente. Cuando entraba la gente: ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo no será la entrada? En el parqueo, con solo recibir ahí a los hermanos, ya están siendo bendecidos. Se les está predicando, se les está ministrando, se les está hablando de la palabra del Señor, se les está hablando sobre lo que Dios va a hacer. Si será en el parqueo
¿cómo no será aquí adentro donde está la gloria de Dios? Donde este lugar está dedicado solamente para exaltar su nombre. ¿Cómo no será aquí, hermanos? Donde en la alabanza descenderá la gloria y la gloria caerá. Como aquel escritor que estaba en su oficina un sábado, el doctor Jack Heffer estaba en su oficina. Dice que le entregaron una congregación de unos 10 ancianitos solamente en Van Nuys, California. Escribiendo un mensajito estaba él, como todos los domingos. Una iglesia muy conocida que tocó a todo nivel social en Los Ángeles. Y se fue para el mundo esa iglesia con ese movimiento. Sí, en su oficinita. Y salió él de repente de su oficina al baño. Y cuando fue al altar, así como la casa pastoral que vino aquí, eran las 4 de la tarde. Y él de repente comenzó a ver que algo llenaba aquella casa. Y él dijo: ¿no será que alguien está tirando humo de afuera? Dijo el doctor Jack Heffer en su libro. Y dice que él comenzó a ver como la gloria de Dios. Se le conoce por chequina o chequina, le dicen algunos, no sé cómo usted le diga. Pero yo le digo chequina. La gloria de Dios cayó sobre aquella casa. Está escrito en el libro. Escrito. La gloria de Dios cayó sobre aquella casa. Y él y vino una voz de Dios. Y él dice que se hincó y le dijo: Señor, haz lo que tú quieras, Señor. Le dijo: te entrego mi vida, te entrego el ministerio, te entrego todo lo que tú nos has dado, Señor. Haz lo que tú quieras. El siguiente día, milagrosamente, ese domingo, la iglesia estaba tan llena que la gente ya estaba tan llena la iglesia que la gente ya no podía entrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había llenado aquel lugar y Dios estaba haciendo cosas lindas en ese ministerio. Amados, eso es lo que Dios quiere hacer aquí con ustedes también. Busquemos continuamente la presencia del Señor. Aquella mujer dijo: no quiero que se quede, quiero que se quede para siempre, no que un momentito. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de David y Jonatán, diga David y Jonatán. Yo quiero poner aquí a Jonatán como la figura del Espíritu Santo. Jonatán es la figura del Espíritu Santo. Porque David huyó, algunos dicen por 40 años, porque Saúl lo persiguió, le entró celo. Bueno, dejo otra cosa. Y dice que Jonatán, siendo la figura del Espíritu Santo, en el momentito que se planeaba algo para David, para aniquilarlo, llegaba Jonatán, la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar contigo para ayudarte. Él siempre te va a guiar. Amados de la iglesia, el buen samaritano que estaba leyendo esta mañana, qué linda visión esa, la que Dios le dio del buen samaritano. Va a venir mucha gente del norte, de muchas partes. No sé si hasta de Miami ya están viniendo, no sé, pero Dios dice que va a traer gente aquí. Amén. Y ustedes tienen que estar preparados para lo que Dios va a hacer en sus vidas. Bendito Dios, porque lo que Dios va a traer va a ser un de repente sobre la iglesia, el buen samaritano, una gloria preciosa de parte del Señor. Bendito sea su nombre. Porque 12 años no se pasan de la noche a la mañana. Cumpleaños del pastor, 50 años. ¿Sabes lo que es? Número de derramamiento. 50 días antes de la Pascua, Hechos 2. Y de repente
en la unanimidad. Lo que me llama la atención es que el Señor no le dio hora ni fecha para probar su fidelidad. Sí, pues, para probar su fidelidad, su entrega, su dedicación. Yo quiero creer de que eran más de 120, ahora 120 número de derramamiento. Eran más de 120, pero 120 se quedaron y testificaron y salieron. Bendito su nombre. Amados hermanos y hermanas, continuamente busquemos. ¿Cuál fue la orden en Levíticos? Los sacerdotes en Levíticos traigan que el altar esté siempre encendido. ¿Qué? El fuego. Un ratito, no, las 24 horas en el altar. Hello. Hay que darle continuidad. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva. Aviva. Di conmigo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No voy a decir como un hermano que dijo: a mí el Señor en la casa me habla, yo no voy a congregarme. No, venga a la iglesia, congréguese. Amén. Que sea una búsqueda continua, constantemente de rodillas. ¿Sabe a dónde se ganan las batallas? Y las batallas se ganan, yo aprendí, espiritualmente hablando, de rodillas. Una vez una campaña, un evangelista muy conocido, yo serví tal vez en algunas cositas ahí, pero creo que fue uno de los evangelistas que sí fue como un Felipe, evangelista genuino, con características de una unción a nivel reino, pero una unción a nivel ciudad, no una unción local, una unción a nivel ciudad. Este evangelista, cosas lindas pasaban, extraordinarias en las campañas de Carlos Anacondia, extraordinarias. Llegó hasta Rusia a predicar contra autores argentinos, pues era argentino, todo Rusia. Yo estuve cerca de Rusia predicando y me dijo un pastor ahí: escuché de un pastor Carlos Anacondia. Así es, yo sé quién es él. Porque la unción, la permanencia es la que hace mover la mano de Dios también. Y le dijeron en una de sus campañas, un grupo de americanos se fue para allá a Argentina, porque algunos de ellos piensan que los hispanos vivimos solamente un aviamiento emocional, pero no es así. Los hispanos tenemos el arca. Usted tiene el arca de Dios. Y vino este grupo de americanos y le dijo: Carlos Anacondia, ¿a dónde está el secreto? No tengo ningún secreto, le dijo. Vénganse a las 2 de la mañana, le dijo. Y llegaron a las 2 de la mañana bien contentos, felices. Ahora vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, a las 8 terminaron de orar. Y le dijo: esto es lo que Dios nos ha dado para ver la bendición del Señor. Claro, es el diseño y es un método que Dios nos da. Por supuesto, yo soy muy amplio. Sé que Dios puede quebrantar una estructura, porque Dios es Dios dentro de su señorío. Pero hay un diseño en la palabra, hay un diseño. Diga, Dios es Dios de diseños, que no podemos nosotros salirnos de un diseño. Aquí está la palabra. No podemos reinventar lo que ya está aquí en el diseño de la palabra. Y esa es una bendición la que usted y yo tenemos, de poder permanecer en una continua búsqueda en el Señor.
¿Cuánto te hicimos un amén? Esta tarde ya no quiero, voy a terminar por el tiempo. Póngase de pie. Yo tenía más que compartir, pero vamos a respetar el tiempo. Quiero invitar, sí, puedo invitar a los músicos que pasen, pastor. A los músicos y quiero orar. Ahí donde estén ustedes, terminar orando al Señor y dándole gracias a Dios. El último puntito que les iba a hablar es de las convicciones que tenemos que tener. Las convicciones. Cuando tenemos convicciones, nadie te va a parar. Cuando tienes convicciones en el Señor, no haces alianzas con nada, porque tú sabes que estás conectado con Dios. Esta mañana, aquí posiblemente hay gente que le quiere entregar su corazón a Cristo. Cuando yo vine a la iglesia, allá por la década del 80, no me hubiera reconocido usted. Venía con mi cabello por aquí, con unos aretes por aquí, diferente. Pero el pastor, mis pastores fueron americanos, me abrazó. Como aquella parábola, dejó las 99